para abordar este tema. Buenos días, doña Laura. Sí, gracias, Melanie. 7:23 de la mañana. La exdirectiva del Banco de Costa Rica, Mónica Cennini, como veíamos y escuchábamos en la información anterior, afirmó que el gobierno de Luis Guillermo Solís la suspendió de su cargo como directiva de este banco como medida de presión por las acciones que ella emprendió, para denunciar las aparentes irregularidades que se cometieron al otorgar el crédito famoso para la importación del cemento chino, el crédito otorgado a Juan Carlos Bolaños. Esas declaraciones han generado revuelo y también han llamado la atención porque resulta que este jueves le va a tocar al expresidente Luis Guillermo Solís estar aquí en la Asamblea Legislativa para develar lo que va a ser la fotografía de él aquí, su retrato en la Asamblea Legislativa, como sucede con varios de los exmandatarios. Bueno, estas declaraciones se producen prácticamente 3 días antes de que él tenga que estar aquí, y ella recuerdan que fue separada de su cargo definitivamente ya por este gobierno en diciembre del año pasado, y dijo que varios exdirectores del Banco de Costa Rica fueron sujetos de distintas formas de intimidación. ¿Cuáles fueron esas formas de intimidación? Doña Mónica Cennini, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en la revista. No, muy buenos días a usted, Laura, y a quienes nos escuchan y nos ven. Durante todo el proceso de análisis y cuestionamientos, irregularidades que veníamos viendo en el Banco de Costa Rica, hubo muchísima presión para que nosotros no cuestionáramos, para que no pidiéramos información, principalmente en el seno de la Junta Directiva por parte de Mario Barrenechea y Paola Mora. Sin embargo, cuando ya logramos tener una mayoría para poder hacer cambio en el gobierno corporativo, revocar el nombramiento de Paola Mora primero y posteriormente suspender a Mario Barrenechea e iniciar una investigación, es cuando las presiones ya se hacen más evidentes desde afuera, y fue lo que yo revelé ayer bajo fe de juramento en la comisión de la Asamblea Legislativa, que en el caso de nuestro compañero Gustavo Arias, que era un voto que se estaba sumando para tomar estas decisiones, que eran decisiones muy importantes, urgentes, oportunas, entra la llamada del presidente a don Gustavo para que se detenga Gustavo Arias, a Gustavo Arias de la Junta Directiva y del esto Banco de porque Costa Rica. Él nos lo dice. ¿Y qué dice él? Él nos lo dice muy. Presidente. Él lo que nos dice es muy preocupado y muy angustiado, ¿verdad? Eso obviamente intimida y es una medida de presión, porque el presidente le había llamado y se había dado cuenta que estábamos a unos minutos de revocarle el nombramiento a Paola Mora, y él le pide que no lo hagamos, ¿verdad? Gustavo... ¿Nunca dijo las razones? ¿Dio las razones? No sé qué le habrá dicho a Gustavo, él no nos dio detalles, pero sí nos dijo, muy angustiado, el presidente me acaba de llamar, pero yo me mantuve en el compromiso que tenemos aquí como directores en tomar ya esta decisión, porque ya es insostenible que Paola continúe como presidenta. Yo ahí le felicité a Gustavo porque pudo responderle al presidente como debía, y el presidente respetó en ese momento la decisión, según él me dijo. Sin embargo, al día siguiente que Paola renuncia, porque ella termina renunciando, vuelven a entrar llamadas, en esta ocasión de don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, ya no era para revocar esta destitución, la suspensión, la revocatoria de Paola, sino para decir que está bien, pero que no sea yo la presidenta, sino que sea don Gustavo Arias. Y la razón que Sergio me da, porque ahí sí yo lo llamo directamente, porque yo no podía creer, o sea, yo quería saber cuáles eran los argumentos, porque si a mí me dan argumentos válidos, yo no tenía ahí un interés de pelear un puesto por pelear un puesto, nada más. Mi interés era que tomáramos ya las riendas del banco y tomáramos las decisiones que había que tomar, ¿verdad? Ya había pasado muchísima agua bajo el puente y ya era muy riesgoso, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Entonces, los únicos argumentos que me da don Sergio es que Gustavo Arias es más neutral, y todavía eso me preocupó más. Entonces yo le dije, don Sergio, yo no puedo creer que esa sea la razón y que sea por presiones de Mario Barrenechea y Paola Mora que usted esté vetando mi nombramiento.
¿Qué es lo que usted pedía? ¿Cuál es la información que usted pedía, que usted considera, doña Mónica Cennini es directiva del Banco de Costa Rica, que usted considera habría generado estas presiones por parte del gobierno de Luis Guillermo Solís? No sé, creo que ¿Qué información había, específica sí, pedía usted sobre, no, sobre tal este vez, crédito? sí, tal vez la información la podíamos tener ahí los directores en igual medida. Yo no tenía ningún acceso diferente o preferencial. En iguales condiciones. Estábamos en iguales condiciones. Pero ¿qué es lo que generó la diferencia, cree usted? Creo que es porque yo siempre he sido, ¿verdad?, muy directa y don Mario también sabía porque ya era yo una de las personas que más venía cuestionando. ¿Qué cuestionaba sí, usted? Por ejemplo, cuando pedíamos información que nos respaldara de dónde se habían girado los fondos del préstamo, ¿verdad? La cuenta, que si la cuenta estaba debidamente acreditada en el banco, que si se sabía quién estaba detrás de esa cuenta, eso es parte de las regulaciones en banca internacional e incluso de regulaciones de la ley 8204 contra el lavado de dinero, que nos obliga a tener acreditado a quién se le están haciendo los desembolsos, a dónde están yendo los dineros del banco. Y cuando nosotros pedíamos esa acreditación... ¿A dónde iban los dineros que ya había otorgado como préstamo el Banco de Costa Rica? ¿Qué cuenta? Correcto. Usted pedía esa información. Exacto, porque... ¿Y nunca la tuvo? No, nunca la tuvimos porque un medio de prensa había informado que habían descubierto que esas cuentas iban a una cuenta, esos dineros iban a una cuenta en Hong Kong, que era una sociedad de papel, que no era la fábrica del cemento, que no era una empresa debidamente establecida. Entonces nosotros, sin creer y dejar de creer lo que estaba diciendo la prensa, obligatoriamente y responsablemente lo que teníamos que hacer era preguntarle a la administración que nos dijera si eso que se estaba diciendo era cierto o no. Nos decía que era mentira, ok. ¿Dónde la está administración era Mario Barrenechea. Mario Barrenechea y su equipo, gerente. sí, y su equipo de subgerentes. Y cuando nosotros le decíamos, díganos a dónde está la debida diligencia, nunca nos la trajeron. Entonces, ese es solo uno de los indicios, ¿verdad? Entonces yo era una de las personas insistentes, también Francisco, también Evita. Francisco Molina y Evita Arguedas. Molina y Evita Arguedas. Pero Gustavo sí tenía una posición, y don Ronald, ¿verdad? Una posición más de respaldo a don Mario y más, efectivamente, más neutral. Entonces, obviamente ahí lo que a mí me hizo ver es que Casa Presidencial conocía toda esta situación y se estaba inclinando hacia un respaldo hacia Mario Barrenechea y Paola Mora, ¿verdad? ¿Qué otra información pedía usted, doña Mónica Cennini? Porque ahí los periodistas de investigación dicen, sígale la ruta al dinero y encontrará muchas cosas. Entonces, ¿qué otra información pedía usted? Correcto. Además de eso, uno de los argumentos que nos decían ellos y que fue una de las manifestaciones públicas incluso que hace el presidente cuando sale molesto a decir que esto es una guerra comercial y que tiene identificadas a las personas y que esto es para hacerle daño al gobierno de él, estoy hablando del presidente Luis Guillermo Solís, a mí me impresionó porque eran los mismos argumentos que en el seno de la Junta estaba diciendo Mario y estaban diciendo Paola, que era que esto era una guerra comercial y que lo que estaba sucediendo es que las dos grandes productoras de cemento en el país estaban haciendo una estrategia para que este importador no pudiese entrar al mercado. Cuando ellos me decían a mí ese argumento, yo es que no me quedo con yo necesito que me argumenten eso con hechos. Yo les decía, ¿cómo ustedes me van a decir eso si al cliente ya se le desembolsó la totalidad del dinero con meses? ¿Eran cuánto? 30 millones de dólares, bueno, 20 millones de dólares para importación del cemento y 5.000 millones de colones para el pago de impuestos. Entonces se había girado como la mitad de la línea de la importación de pago de impuestos y el 100%, antes estábamos hablando de unos 25 a 27 millones de dólares. Si ya se les desembolsó todo al cliente y él no trae el cemento, entonces ese no es un argumento válido, porque él no está trayendo el cemento al mercado, él no está interesado en vender cemento, él no está interesado en competir con estas grandes empresas. Se le ha facilitado todo a este cliente, se le reformó el reglamento en el Ministerio de Economía. Ya se sabía el tráfico de influencias de diputados de la República. Ya se sabía otros asuntos con la Fiscalía de ese entonces. El banco le había
facilitado el dinero sin ningún respaldo de garantía real. Le había hecho desembolsos de manera adelantada más de lo normal. Le había tramitado un crédito sin tener él la capacidad de pago acreditada. Lo había calificado como un cliente a uno. O sea, todo se le había puesto sin ninguna traba y el cliente no estaba trayendo cemento. ¿Cómo no íbamos a cuestionar eso, Laura? ¿Qué cuestionaba usted? ¿Qué decía? De que aquí habían irregularidades, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, saltaban otro tipo de argumentos. Cuando yo decía que por qué no traían el cemento, imagínense ustedes lo que es que me diga el gerente general del banco que un argumento es que en el mismo momento que el cliente hace la compra de cemento o la orden de compra de cemento a China, se celebró en China una cumbre mundial de presidentes y que eso paralizó las fábricas en China. Unos compañeros se tragaban ese argumento, los subgerentes, y yo simplemente me quedaba viéndoles porque yo eso no lo podía creer, ¿verdad? ¿Cómo me van a decir eso? Que se va a paralizar una fábrica en China por una cumbre de presidentes. Ni siquiera Costa Rica se paralizó con la CELAC. Entonces, ese eran el tipo de argumentos que yo me quedaba impresionada. Entonces, por supuesto que yo decía que ahí había algo más, pero yo necesitaba abrir el espacio para tener las pruebas físicas y una investigación para poder sentar responsabilidades realmente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tomamos la decisión de suspender a Mario para que la investigación pudiese fluir sin que él detuviera, digamos, el acceso a la información como estaba sucediendo. Y es lo que efectivamente tiene un impacto en Casa Presidencial, ¿verdad? Eso es muy claro, y a las semanas es cuando nos suspenden y nos quitan del camino. ¿Qué tipo de llamadas o, bueno, vamos a ver, ¿cuál otro momento tuvo usted importante? Me parece que usted lo dice ayer en la comisión, con el expresidente Luis Guillermo Solís. Bueno, para hablar de este tema, cuando ya yo asumo la presidencia, voy en un par de ocasiones a Casa Presidencial, una convocada como presidenta porque conjunto con el Banco Nacional para ver el tema de Bancrédito, y otra ocasión que vamos como junta directiva, y en esa ocasión es cuando yo le pido al final de la reunión que me dé 5 minutos, ¿verdad? Eso es decir, le déme un espacio, presidente, porque yo ya le había solicitado una cita de manera formal que no había tenido respuesta. Yo en eso soy un poco flexible en entender que el presidente es un presidente muy ocupado y que él nombra una junta directiva para que se haga cargo, para que resuelva. Entonces yo no soy de estar... El Consejo de Gobierno es la asamblea de accionistas de los bancos. Correcto, pero exactamente porque yo sé que es la asamblea de accionistas, porque ya había visto que el presidente tenía una sola versión de los hechos, yo dando el beneficio de la duda de que él tenía esa posición porque no tenía toda la información, me interesé en informarle para que él tuviera la información completa y no tuviese solamente una versión, pero él no le interesó. Y fue muy claro su mensaje, y para mi mayor sorpresa e impacto, porque eso fue muy impactante definitivamente para mí, un par de semanas después es cuando él sale públicamente, todavía afirmando con esa vehemencia que a él no lo juntan con... Él solo se reúne con empresarios honestos y que él sabe dónde está el problema, que los tiene identificados, que él tiene gente que le informa lo que está sucediendo y que no se va, ya ustedes saben todo lo que él sale diciendo. Entonces, para mí ahí fue como caso cerrado, ¿verdad? De que no teníamos ningún respaldo por parte de Casa Presidencial porque ellos ya habían tomado una posición hacia una de las partes. Y mayor sorpresa aún que a las semanas después de que suspendemos a Mario y después de que él hace esas manifestaciones es cuando nos llega la notificación de que nos separa del cargo a la Junta completa. Cuando usted tuvo ese evento que cita con el expresidente Luis Guillermo Solís, después, ¿qué hace Mónica Segnini? ¿Sigue
pidiendo como directiva del Banco de Costa Rica? ¿Sigue pidiendo más información? Ya estaba suspendido don Mario Barrenechea, según la información que usted nos da. ¿Sigue pidiendo más información? ¿Sigue averiguando más sobre, se reúne con los sugerentes o mandan a convocar, sí, bueno, sugerentes en ese caso? ¿Qué acciones en concreto tomó usted después de ello? Recordemos que en ese momento al único que suspendemos es al gerente general, Correcto, ¿verdad? Porque no teníamos Mario todavía Barrenechea, prueba exactamente, suficiente para tomar acción contra otros funcionarios. Entonces, como máxima responsabilidad administrativa del banco, con ese fundamento es que tomamos la decisión de separarlo a él para poder tener una investigación sin ningún impedimento. Y eso abre el espacio para que algunos funcionarios empiecen a querer hablar conmigo. Vean ustedes si había, ¿verdad?, un obstáculo ahí, que eso abre, pero no me dio tiempo, ¿verdad? No me dio tiempo en medio de toda la vorágine y tanta información y tantas cosas que hacer, porque obviamente ese no era solo un tema en el banco, habían otros temas importantes que atender y empiezan a salir otro tipo de irregularidades ya no relacionadas con el crédito, otras medidas y otros asuntos que no pudimos ahondar. No relacionadas con el crédito, pero sí relacionadas con el empresario en ese momento. Sí relacionadas con Mario Barrenechea. Usted cuando estuvo como directiva estaba todavía en ese momento, Paola Mora. Vamos a ver, usted, ¿qué hace cuando recoge toda esa información? ¿Cómo eran esas sesiones? ¿Cómo fluía esa dinámica en la Junta Directiva con tanta tensión? Sí, porque efectivamente nosotros revocamos el nombramiento de Paola, pero ella continúa como directora. Entonces ella se volvió una pieza dentro de la Junta para estar atacando constantemente y estar entorpeciendo todos los procesos de investigación que queríamos hacer. En ese ínterin venimos acá a la Asamblea Legislativa como Junta Directiva, somos convocados a la Comisión del Cemento Chino y fue muy tenso ese momento porque verdad, ahí se nos quiso intimidar mucho, que no podíamos venir a hablar porque el secreto bancario y verdad fue bastante tenso esa situación posterior a la audiencia que tuvimos. ¿Quién les dijo que no podía hablar por el tema del secreto bancario? La misma sugerente, la dirección jurídica, Paola Mora, verdad, era muy amenazante de que cualquier cosa que nosotros dijéramos acá podía violentar y podíamos terminar en el Ministerio Público. Entonces, obviamente eso intimida mucho a la gente, ¿verdad? A mí poco me intimida eso. Sin embargo, yo quise ser prudente porque si hay algo que yo he querido guardar en todo este proceso es que mis declaraciones no entorpezcan el proceso de investigación en la Fiscalía, porque para mí es muy importante, Laura, que se sienten las responsabilidades, ¿verdad? Más importante que yo pueda hablar con la verdad, con transparencia, que siempre lo voy a hacer. Para mí lo más importante de esto es que no haya impunidad, porque eso es lo que cercena muchísimo la confianza del ciudadano. Entonces, lo que más estoy interesada yo es que el Ministerio Público pueda hacer un buen trabajo, que pueda encontrar las pruebas necesarias para sentar las responsabilidades. Ya existe el resultado de la auditoría que ordenamos en el momento que yo asumo la presidencia, ordenamos una auditoría forense dentro del banco y ya existe ese documento que está en el Ministerio Público porque el mismo banco encontró 19 irregularidades, lo cual confirma que esas sospechas que teníamos, ¿verdad?, esas angustias, esas preocupaciones tenían fundamento. Bueno, muchísimas gracias a Mónica Zegnini, es directiva del Banco de Costa Rica, quien dio estas declaraciones ayer en comisión. Ya nos ponían antecedentes sobre por qué ella empezó a recibir presiones y por qué pedía información de más en torno al famoso préstamo para el cemento chino. Gracias a Mónica Zegnini por ponernos en perspectiva este tema. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas que tiene esta mañana la revista y más bien este tiene que ver con las denuncias que está planteando la Federación Conservacionista, la FECON, en torno más bien al tema de la presencia de una figura de un asesor
del Ministerio de Agricultura, en este caso, 16 organizaciones ambientalistas están oponiéndose al nombramiento de Sigurd Vargas como el representante por Costa Rica para el Tratado de Rotterdam por su vinculación en este caso, con la Cámara de Agroquímicos. Lo consideran un lobista de la industria de agroquímicos y bueno, ellos están pidiendo que esta persona no sea la que represente a nuestro país. Ya venimos con ese tema, quédese con la revista. Me dejaste sola, boludo. ¿Qué, no vas a venir? De verdad, te digo, estoy muy complicado. Yo ese tipo lo conozco. Pero ese es concejal, lo debe conocer de la tele. Sí, pero no todo lo que está en el proyecto de ley tiene sentido, Chino, vos lo sabés. No, digo las cosas como son. ¿Vos te estás abriendo? ¿Pensaste que puede ser menos dura en la calle que en la política? Cartoneros, todos los martes a las 9 de la noche. En México, el tequila es tradición, cultura, pasión y economía. Descúbralo en De Tequila hasta los Huesos, en nuestros sábados de cocina a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Hay muchos retos en este siglo que nace sobre el tema de ciencia y tecnología e investigación para generar una sociedad más justa y más inclusiva. Sin embargo, tenemos un reto muy importante en el tema de la inclusión de las mujeres en ciencia y tecnología. El país no es la excepción. Necesitamos más niñas y adolescentes que se inclinen por las carreras tecnológicas y científicas, y de eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenme. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por mantenerse con la revista 7:45 de la mañana. 16 organizaciones ambientalistas manifiestan su oposición al nombramiento de Sigurd Vargas como